Buenas tardes. Amén. Yo lo que escribí, lo titulé Lo que Satanás no quiere que entendamos. Hoy en día hay muchas religiones en el mundo con muchísimas creencias diferentes y pues hay gente como yo que se preocupa y gasta mucho tiempo en buscar cuál es la que tiene la verdad, cuál es la que está correcta, cuál religión es la que está bien. Pero la verdad de esto es que mientras no escudriñemos la palabra de Dios, nunca vamos a entender lo que Satanás no quiere que entendamos. Amén. Ninguna religión nos va a salvar, en primer lugar. Pero primero que nada, lo que tenemos que entender y tener muy claro es que es la diferencia entre lo que es la salvación y la justificación. Porque a Satanás le conviene que sigamos creyendo que eso es lo mismo. Por eso hoy en día mucha gente asegura que es lo mismo, pero dicen eso porque a ellos siempre se les ha dicho eso y no han buscado por sí mismos correctamente en las Escrituras. Y para poder entender esto y muchas otras cosas, tenemos que alimentarnos muy bien en la palabra de Dios. La Biblia es el alimento espiritual que necesitamos a diario. Debemos leerla, estudiarla, memorizarla, escucharla cuando se predica. Haciendo esto, nuestra fe y nuestro entendimiento aumentará y lograremos entender lo que Satanás no quiere que entendamos y lo que Dios nos manda hacer. Dios nos ofrece una vida eterna en el reino de los cielos, pero como hijos de Él nos ha dado una tarea que necesitamos cumplir, como nos lo dice Dios nos ofrece una vida eterna en el reino de los cielos, pero como hijos de Él nos ha dado una tarea que necesitamos cumplir, como Él nos lo dice para poder llegar al reino de los cielos. Primero que nada, tenemos que ser justificados por Dios. ¿Y qué es la justificación? La justificación se nos da inmediatamente y solo por Dios en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados de corazón y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y creemos en su autoridad como Hijo de Dios y en su sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así como nos dice Romanos 3:22, si alguien nos lo puede leer, por favor. Dice: Dios nos hace justos mediante la fe en Jesucristo, y eso vale para todos los que creen, sin distinción de personas. Aquí si quieres, hasta el 26, por favor. Pues todos pecaron, y a todos les falta gloria de Dios, y son rehabilitados por pura gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús, en su persona y con su sangre derramada. Dios quiso que tuviéramos un perdón del pecado mediante la fe. Así nos enseña Dios cómo obra su justicia, porque anteriormente dejaba pecar sin intervenir. Eran los tiempos de la paciencia de Dios, pero en este momento Dios manifiesta su justicia. Él es justo y santo, y hace justo y santo a todo el que cree en Cristo Jesús. Okay. Entonces, al ser justificado por Dios, Él nos adopta como hijos de Él y es escrito nuestro nombre en el libro de la vida, así como nos dice Juan en el capítulo 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Al momento que somos justificados, nos hace sus hijos y hay una conversión en nosotros y dejamos de ser lo que fuimos y cambiamos a ser algo nuevo, como cuando el Señor convirtió el agua en vino. Esa agua ya no tuvo el mismo uso. Igual nosotros, al ser convertidos, tenemos otro uso, pues es escrito nuestro nombre en el libro de la vida.
pero tenemos que cumplir con los mandamientos, con las reglas que nos manda Dios, para que no borre nuestro nombre del libro de la vida, como nos lo explica Juan en Apocalipsis 3:5. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, tenemos que entender que la justificación es un requisito para ser salvos. ¿Y qué es la salvación? La salvación es un requisito para heredar el reino de los cielos, o sea, la vida eterna. Y para llegar a la vida eterna con Dios tenemos que cumplir la voluntad del Señor. Si no, ¿dónde va a ser nuestra vida eterna? En el infierno. No vamos a estar en la presencia de Dios. Una de las muchas reglas o mandamientos que nos dice, que nos da, una de las muchas reglas o mandamientos es la que nos dice el libro de Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad la ejercemos haciendo la voluntad de Dios. No vamos a ser salvos con solo ir a la iglesia, sentarnos ahí y ya. Así nunca llegaremos a ser santos, jamás. Tenemos que hacer la voluntad. Por eso nos dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer las cosas que Él nos manda hacer, pero hacerlas a la manera de Él, no a la manera nuestra. Tenemos que perseverar en su palabra, en sus mandamientos diariamente, hasta el fin, como nos dice Mateo 24:13: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No solo cuando nosotros queramos. La salvación no se gana de un día para otro. La salvación es una consecuencia de la obediencia a la voluntad de Dios. Por decir, donde Pablo y Silas dicen en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es creer en Jesucristo y ser salvo? ¿Es solo creer en Él? ¿Es solo creer que Él existe, que Él es Dios? ¿Es solamente eso? El diablo también cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y el diablo sabe que Jesús es Dios. Si solamente se tratara de creer, entonces el diablo y nosotros somos iguales. Él cree en el Señor. El creer en el Señor no es solo creer que Él existe. El creer en el Señor significa hacer la voluntad de Él, cumplir con los mandamientos de Él, hacer los propósitos de Él, creer lo que Él manda. Eso significa creer en el Señor. Por favor, entendamos que la salvación es condicional a muchos requisitos, como el oír el mensaje y recibir y creer en Jesucristo, en la justificación, el bautismo, la fe, la perseverancia, el amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo, la obediencia a la ley de Cristo, la santidad, el nacer del agua y del Espíritu, al hacernos como niños, a permanecer en Cristo y dar fruto, como nos dice Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. La salvación es un proceso que toma toda una vida, y si no la obtenemos hasta que no estemos ya en la presencia del Señor. La salvación es un proceso que toma. El mismo Pablo, o sea, la salvación es algo que no vamos a obtenerlo hasta que no estemos ya en la presencia de Él. Por decir, el mismo Pablo, aún después de haber escrito 5 libros de la Biblia, él no estaba seguro de que ya era salvo. Nos lo dice en Filipenses 3:11. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual fue también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y pues ya hasta ahí llegué, no lo he terminado, pero sí me falta mucho todavía. Y espero que sí se me haya entendido lo que les quiero decir. ¿Sí se entendió?